Hola, soy Brian de Adfontes. Hoy nos corresponde el texto de Romanos 5 del 6 al 11. Pero antes de entrar a este párrafo, tenemos que recordar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos que la idea principal de toda esa porción de Romanos 5, del 1 al 5, es el hecho de que tenemos paz con Dios. Recordemos que esa paz con Dios viene solamente en el contexto de estar justificado o más bien declarado justo delante de Dios por medio de la fe. Es solamente en ese contexto que tenemos paz con Dios. Es por la fe. También vimos que es por medio de Cristo. Y luego desde el 2 al 5 encontramos lo que tenemos por medio de Cristo en ese contexto de ser justificado delante de Dios, ¿verdad? Vimos esos detalles la semana pasada. Ahora nos pasamos al siguiente párrafo. Vemos bien aquí en el texto. Vemos bien, aquí tenemos la versión del texto griego que estamos ocupando el día de hoy. La versión 60 de la Reina Valera. Y ahora acá unas notas si necesitamos hacer unas notas. Ahora bien, el conector acá es GAR. Recordemos, ¿verdad?, que GAR ofrece apoyo por medio de explicación. Ahora bien, la pregunta aquí es ¿qué parte está apoyando este texto, el versículo 6, por medio de esa explicación que da el versículo 6? Viendo bien las cosas, creo que es la idea principal de la semana pasada. Es que tenemos paz con Dios. Bueno, aquí primero, en el versículo 6, para dar una explicación, para dar un apoyo a esa idea de tener paz con Dios, vemos que primero Pablo pone el contexto a la parte principal. La parte principal es que a su tiempo Cristo murió por los impíos. Eso es lo que está apoyando y explicando por qué ahora podemos nosotros tener paz con Dios. Podemos tener paz con Dios porque a su tiempo Cristo murió por los impíos. Pero todo eso en el contexto de ser pecadores. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, aquí no comenta de pecador, aquí más bien comenta de ser débil, que nosotros éramos débiles, no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podíamos hacer nada que le agradara a Dios por nuestra cuenta, como nosotros vimos desde Romanos 1 al 3. Y en ese contexto, en esa necesidad de la debilidad, Cristo vino y murió por nosotros. Es por eso que tenemos paz con Dios. Y ahora miren, tenemos otra GAR, ¿verdad? Y de nuevo, GAR está apoyando y explicando de alguna manera lo anterior. Entonces, como si Pablo abriera aquí un paréntesis. Y quiere explicarnos algo muy importante. Primero nos explica cómo es el hombre. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Aquí es como es el hombre en el versículo 7. Pero en el 8 vemos el contraste de que es Dios que muestra su amor para con nosotros. Entonces Dios no es como el hombre, porque el hombre a veces muere. Hemos escuchado historias de soldados que mueren por su compañero en el campo de batalla. Pero Dios no es así. Él no es que apenas muere, no es que pudiera ser que muera por el bueno, no.
Ese contraste es que Dios lo hace. No es que apenas lo haga, no es que ose morir por el bueno, es que Él lo hace por los pecadores. Ahora bien, vemos ese contraste. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el contraste entre Dios y los hombres. Y ese contraste nos da paz. Recuerden, estamos hablando de que Cristo murió por los impíos y esa es una explicación de cómo podemos nosotros tener paz en un estado de justificación delante de Dios. Ahora bien, vemos que esta parte aquí explica cómo Dios muestra su amor para con nosotros. Esa muestra consiste en la muerte de Cristo, no por los buenos, así como a veces el hombre muere por un bueno, no por los justos, así como apenas muere alguien por un justo, un hombre por un justo, pero Dios muestra su amor en que nosotros, siendo pecadores, aún así, Cristo murió por nosotros. Y miren, aquí en el 9 hallamos y recuerden que está sacando una inferencia de lo anterior. Inferencia o lo que hemos llamado conclusión. A lo mejor nos queda un poco más claro el asunto de la conclusión. Es una conclusión que Pablo está sacando. ¿Y qué es la conclusión? ¿Qué es la conclusión? Que es seguro que seremos salvos de la ira. Tenemos una seguridad en Cristo de ser salvos de la ira de Dios. Recuerden que Pablo había hablado de esa ira en el capítulo 1. Y ahora, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros hemos sido declarados justos por Dios por medio de la fe, por medio de la muerte de Cristo Jesús, entonces es seguro que seremos salvos de la ira. Esa palabra aquí indica que el versículo 9 es la conclusión de lo que él viene explicando desde el 6 hasta el 8. Ahora bien, Pablo otra vez en el 9 nos pinta el contexto, dice pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, nos recuerda del versículo 1, justificados. Ahí dice por la fe y aquí nos recuerda que es por la muerte de Cristo, es en su sangre. Entonces como si eso aquí es una realidad, entonces tenemos esa seguridad. Y luego Pablo entra con otras palabras, otras oraciones que tiene por su conector gar, que de nuevo gar apoya por medio de explicación lo anterior. Entonces aquí con esto Pablo está apoyando la conclusión. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces plantea esa primera idea, ¿verdad? Éramos enemigos, pero fuimos reconciliados con Dios. Plantea primero esa idea para que gane y agarre más peso. El versículo 10. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cobra hasta más vitalidad la seguridad. Mírenlo. Pablo aquí en el versículo 10 nos explica que por qué es seguro que seremos salvos de la ira. Y nos dice, éramos enemigos, fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Así que ya que hemos sido reconciliados, es seguro que seremos salvos
por su vida. Interesante. Interesante. No tengo tiempo de meterme a la idea de su vida aquí porque no quiero que se pase de tiempo el video. Pero la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, ahí está la seguridad del creyente. Y no solo esto, dice Pablo. No solo esto. Primero plantea su idea, que no es solamente así, sino que también, dice Pablo, eso es lo que hemos llamado con frecuencia una corrección de lo anterior. Cuando vemos Alá, significa que Pablo plantea una idea para corregirlo, redefinirlo o reemplazarlo a veces, para que esta información aquí se resalte y agarre más fuerza en la mente del lector. No solo esto, entonces no es solamente esta idea, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces vemos otra vez la idea de gloriarnos en Cristo Jesús. Entonces Pablo explica primero que por qué nosotros podemos tener paz con Dios aquí, desde el 6 hasta el 8. Y luego llegamos a la conclusión en el 9, de lo que él ya habla, del 6 hasta el 8. La conclusión de que si ya hemos sido justificados en su sangre, es seguro que seremos salvos de la ira. Pablo le da más fuerte a esa idea en el versículo 10 y luego concluye con la idea de que teniendo esa paz con Dios por medio de la muerte de Cristo en un estado de justificación delante de Dios, podemos ahora gloriarnos en Dios por nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, le ruego de parte de Dios que si no ha recibido la justicia de Cristo, si no ha recibido la justicia de Dios, que Él da por medio de Cristo Jesús, si no lo ha recibido por la fe, si lo ha estado tratando de buscar por las obras o si no le ha importado hasta el momento, le ruego que acepte ese don glorioso de Cristo Jesús hoy mismo para que usted pueda estar bien con su Dios y empezar a vivir una vida que lo glorifique. Que Dios los bendiga.